Creo que ya está el doc. No sé si me escuché. Hola, aquí estoy. Hola doc, ¿cómo está? Muy bien, aquí intentando aprender a manejar esta madre. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Aquí, intentando ver igual cómo es lo de la transmisión y todo eso. Muy bien. Va a transmitir, entonces dice, bueno, va a compartir pantalla, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no creo que sea necesario. Quizá si les interesa algunas imágenes, pero también no quisiera ser demasiado gráfico. Digo, los temas son cervicovaginitis, entonces no sé si valga la pena o no ser como tan visuales. Ah, ok, perfecto. Entonces, para que nuestro compañero Arturo, de favor, si lo puede hacer como coanfitrión, por si llega a transmitir alguna imagen, para que sea más fácil que pueda transmitir. Ya le desactivé audio, mira. Este, empiezo yo con la bienvenida, después le doy a usted la palabra, Doc, y Ujú. después empieza el compañero Eric con las reglas del taller, ¿vale? Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Ya todo Bueno, Eric, listo. él es el doctor Miguel Padilla, el ponente de hoy. Mucho gusto, doctor. Es un placer tenerlo aquí el día de hoy. Entonces ustedes me dicen cuando iniciemos para prender la cámara y empezar. Se va a transmitir por Facebook, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen cuando arranquemos y cuando esté la transmisión, ¿vale? Para que empiece el doc. Sí, si gustan. Normalmente dejamos como cinco minutos más en lo que más personas entran y ya iniciamos más o menos. Vale, perfecto. Entonces nos esperamos en lo que llegan los demás.
Oye, Eric, una pregunta. Sí, dime. Sobre las preguntas, ¿cómo va a ser? Las preguntas se realizan al final de la sesión o también en los tiempos de descanso. No sé si el doctor tenga algún tiempo de descanso entre los temas, igual se pueden realizar en ese momento. No sé Ah, cómo se acomoden bueno, es que ustedes. lo que estábamos pensando era que terminando el tema, bueno, cada tema que se hiciera como una ronda de preguntas para que si llegaran a tener duda en ese momento, al final del tema se empezaran como que con las preguntas, pero no sé cómo ven Doc también. Sí, por mí adelante estaría bien realizarlo de esta forma. No sé, Doc, ¿cómo ve que se haga de esa manera de que con el tema, terminando el tema, se abra una ronda de preguntas y así Ujú. para hacer más fácil o lo dejamos las preguntas al final? Pues mira, fíjate que lo que tengo planeado es como que dar los puntos clave más bien de cada tema y si gustan a partir de incluso de, nos detenemos cuando alguien tenga alguna duda, o sea, no tengo el menor problema si quieren que sea al final o incluso entre la plática, pues es muy, muy puntual lo que quiero comentarles, ¿no? Cómo detectarlo, qué pueden hacer, cuándo acudir al médico, creo que eso es lo más relevante del tema. Vale, estaría Vale, bien. perfecto. Entonces, no sé, Eric, si te parece bien esa parte que dijo el Doc para que estén. Sí, estaría perfecto así irlo manejando. Igual para que las preguntas sean frescas, si es que en algún punto alguien tuviese alguna. Y sí, sin problema. Bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidos a nuestro quinto taller Conócete a ti mismo antes de conocer a alguien más. El día de hoy contamos con la presencia de un reconocido invitado, a quien ha impartido diferentes pláticas en redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram. Hoy hablaremos sobre los temas de vaginosis, higiene genital y tabúes. Ahora con ustedes, el doctor Miguel Padilla. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Y pues bueno, vamos a platicar muy brevemente los puntos importantes de cómo ustedes pueden detectar en casa, en su día a día, una infección vaginal. Vamos a platicar un poco también de la higiene que se debe tener pues en el día a día, en cómo ustedes lleven esa parte que a veces hay mucha desinformación. Y supongo que tendremos también un espacio para las preguntas, si tienen incluso algunas preguntas de sexualidad en general pues siéntanse en la libertad de hacerlas y listo, damos ese espacio. ¿Comenzamos? Bueno, muchas gracias y vamos con nuestro compañero Eric que nos dirá algunos puntos sobre el taller. Así es, pues reiterando y nuevamente agradecerle a nuestro invitado, a nuestro ponente que se da el tiempo y las ganas de compartir el conocimiento con las personas, que de verdad vale oro porque usted sabe más que nada que en México hablar de estos temas no es muy común en la población en general, en la educación básica. Entonces, más que nada, agradecerle su tiempo. Y bueno, a nuestros eh, invitados, también agradecerle su participación y que reafirmando las reglas de convivencia, las cuales son que aquí es un espacio de libertad en donde se puede realizar cualquier tipo de pregunta, en cualquier comentario, cualquier creencia que ustedes tengan con respecto a los temas que estamos viendo, lo pueden realizar sin ningún problema y siéntanse libres de hablarnos sobre esto. Si quieren compartir alguna experiencia, también pueden hacerlo. Están en la total libertad y también con el respeto que se le da a los demás participantes. Y pues, sin más que decir, pues podremos dar inicio a la sesión del día de hoy. Lo dejo, doctor.
Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito de la infección de vía vaginal. Este es un problema muy, muy común en el que se enfrentan prácticamente todas las mujeres. Se estima que durante toda la vida las mujeres tendrán varios cuadros de infección de vía vaginal, porque recordemos que pues, la vagina es un espacio, es una cavidad que tiene bichitos de por sí en esta área y que son normales, que esperamos que no causen ningún problema, lo cual se llama saprófito. Esto de saprófito quiere decir que ustedes lo tienen como yo tengo bichitos ahorita en la piel y no pasa a mayores. No nos causa ninguna enfermedad. El problema viene cuando hay muchos cambios en esta cavidad y entonces se presentan otros bichitos, tales como el llamado tricomona, como clamidia o como cándida. La cándida siendo un hongo. Entonces, esos cambios, por ejemplo, de pH, que ocurren mucho, por ejemplo, con los baños vaginales, las duchas vaginales, proporcionan el medio ideal para que se desarrollen estos microorganismos y finalmente causen una infección. Justo hace unos momentos yo tenía una pequeña sesión en Instagram donde hablábamos de este tema también un poquito en cómo detectarla, cuándo voy al doctor, para todo el Omecán me funciona, o sea, el Omecán como si fuera la maravilla, ¿no? Que me soluciona todo. Para las niñas bien, ¿no? Como si desde ahí partiéramos también el tema un poquito que las infecciones de vía vaginal son únicamente para las niñas no bien. Un mito totalmente, además un poquito también hasta misógino, diría yo. Importante entender que esto es natural, que esto a todas las chicas les puede pasar, incluso, bueno, la propia humedad, las secreciones es normal. Cavidad vaginal tiene una secreción de forma natural que lubrica y que proporciona el medio ideal para todas las funciones propiamente de la vagina y por supuesto no se diga para la relación sexual. Sin embargo, hay ciertos flujos que ya no son tan normales o fisiológicos. Y les voy a platicar un poquito de las tres básicas para no proyectar esto demasiado. La vaginosis por cándida, por ejemplo. La vaginosis por cándida, como les decía, cándida es un hongo y tiene diferentes tipos de clasificación. La más conocida es Candida albicans, se llama, es como el apellido de este bicho, y prácticamente nos proporciona una sensación, bueno, a las mujeres, a mí pues no, ¿verdad? Pero les proporciona una sensación de escozor leve, pero además no huele mal, simplemente hay una secreción blanquecina que pareciera queso cottage, así se describe en la literatura médica. Entonces, desde ahí es una secreción que no es normal. De pronto me escriben mucho, tengo una secreción gris. ¿Es cándida? No, no es cándida. La cándida tiene que ser color blanquecino. Este bicho en particular, además, tiene un problema muy grande y es que no se deben mantener relaciones sexuales cuando se tiene este bicho. Si tú notas que en vía vaginal te está saliendo esta secreción blanquecina que no huele mal, pero que te molesta al orinar, entonces hay que sospechar de cándida. ¿Cuándo una mujer se enferma de cándida? Normalmente se enferma de cándida cuando se hace duchas vaginales que no están indicadas, hablaremos de eso un poquito más adelante. Se enferma de cándida cuando tiene, por ejemplo, mucho estrés, está desnutrida. También son factores. Aquí un paréntesis que también muchos me preguntan, la copa menstrual. ¿La copa menstrual nos ocasiona una infección? Puede porque si no se tiene una higiene adecuada. La copa menstrual puede ocasionar una infección por cualquiera de los tres bichos principales, como les mencionaba, cándida, tricomona, clamidia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un paréntesis también, limpiar siempre esta copa menstrual, ya ustedes lo saben, seguramente quienes lo usan, está recomendada a nivel tanto médico como ecológico, es muy buena opción, pero siempre tener esa higiene. Por otro lado, como les comentaba, otro punto que tiene esto de la cándida es que si se tienen relaciones sexuales, el condón tiene muchísimo a romperse. Entonces, también supone pues un riesgo para el embarazo, ¿no? Para aquellos que se están cuidando, pero tienen esta infección. Que ojo, cuando ustedes vean cándida o hablemos de cándida, no se imaginen una secreción demasiado abundante, literalmente saliendo a chorros. No, puede ser algo muy discreto y aún así hay que prestarle atención. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de la tricomona. La tricomona es otro bicho que nos ocasiona también infección de vía vaginal. Esta nos da una secreción más bien gris, entre transparente, grisácea, y esta sí tiene un olor muy característico. Es el olor a pescado. Cuando ustedes pasan al súper, esta sección de los pescados es ese olor tan característico.
¿Cómo huele más? Bueno, este olor que se detecta, las chicas lo detectan de inmediato, más la secreción, sienten además una picazón brutal, o sea, todo el tiempo sienten la sensación de querer rascarse esta zona y pues es normal, pero es que este bicho está irritando propiamente el epitelio o el tejido de vía vaginal. Es importante también tomar en cuenta de los tampones, por ejemplo. Los tampones, por ejemplo, sí pueden. Hay que estar cambiando. Siempre que ustedes tienen normalmente que varían en cantidad de por cada mujer, hay que prestarle atención porque requiere manejo médico. Entonces, Doc, cándida, perdón que le tricomona y interrumpa tantito. clamidia. Se está Ajá. cortando un poquito, entonces si pudiera repetir Ah, ok. como lo último, porque se medio cortó, entonces no escuchamos bien. Ok. Bueno, no sé dónde se cortó, pero creo que, supongo que desde lo del picazón, tal vez. Bueno, la diferencia entre prácticamente cándida y una tricomona es que la tricomona nos causa picazón. Hay algo que ustedes quizá no pueden ver porque es difícil que una misma se explore, pero nosotros los médicos cuando las revisamos vemos además unas pequeñas lesiones, unas heriditas, digamos, que se llama enfresa. Es decir, un puntilleo rojizo que vemos y que nos habla también de que es tricomona. Nosotros en el consultorio tenemos que hacer varias pruebas muy sencillas, entre ellas unas que se llaman criterios de Amsel. Les platico esto para que ustedes entiendan, más que cómo manejarlo como doctoras, es que sepan ustedes que si es un proceso de ir al médico, porque requerimos manejo antibiótico en el caso de que sea tricomona, en el caso de que sea cándida, necesitamos azoles, que es un medicamento también y que puede ser por vía vaginal en óvulos o que puede ser tomado. Entonces, eso es creo que lo que se le acordó. Y pues de ahí si tienen alguna duda, para no explayarme demasiado, porque podemos hablar de muchas cosas, pero ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna, ¿Cómo? ninguna duda. Ah, perfecto. Bueno, como les decía, el tratamiento o los criterios de Amsel que hacemos primero nosotros en el consultorio son muy sencillos. ¿Qué es lo que hacemos? Esa secreción que a ustedes les sale, la tenemos que estudiar ahí mismo. Se hace con hidróxido de potasio y lo que hacemos es ponerle unas gotitas y así se libera lo que se llama minas. ¿Qué va a hacer esto? En términos muy simples, va a hacer que huela mucho más. Se libera este olor franco a pescado, muy, muy característico. Y eso nos habla o confirma que hablamos de tricomona. Con cándida realmente no hay que hacer otro estudio. Se puede hacer, pero no vale la pena. Entonces también les comento esto porque muchas veces no van muchos pacientes, sobre todo en Latinoamérica, por los costos, ¿no? Es que en cuánto me va a salir que me revises, que el ginecólogo cuesta. Bueno, claro, esto lo puede manejar incluso un médico general. Sepan ustedes que pueden ir al médico general y está capacitado para el manejo de esto, porque esto es atención primaria. Por lo menos en Latinoamérica y especialmente en México lo podemos manejar así. Cuando hablamos de clamidia, que nos da un cuadro similar al de la tricomona, además hay que entender que el hombre con el cual se tuvieron relaciones en ese periodo merece también el tratamiento médico, es decir, la clamidia a final de cuentas es también una infección de transmisión sexual. Entonces, cuando hablemos de estas tres entidades, hay que entender que la mujer obviamente sería la paciente vital, la primera en recibir este tratamiento, pero cuando es clamidia, se extiende también hacia las parejas o pareja sexual. ¿Qué factores de riesgo tienen? ¿O cómo yo puedo estar predispuesta a tener una infección? Como les decía, objetos extraños. De verdad, yo sé que pareciera un poquito chiste y a veces es un poco difícil hablar de estos temas cuando me mandan dudas porque pareciera chiste, pero no lo es. Ustedes no saben la cantidad de mujeres y de hombres también que llegan con objetos extraños en cavidades por placer, por curiosidad, por lo que ustedes quieran. Y a pesar de que parecería un chiste, a veces las mujeres por esta vergüenza, por esta pena, no van al médico y mantienen este objeto extraño en cavidad vaginal y la infección no se hace esperar. Entonces, importante que ustedes deciden tener estas prácticas, sepan que hay riesgos y se pueden hacer, pero siempre con medidas de protección.
No entro más en detalle de eso, bueno, es nada, es un comentario extra. Por supuesto, diabetes. Mujeres diabéticas son las más predispuestas y mujeres con obesidad que desarrollan este tipo de infección, especialmente cándida. Siempre que vemos cándida hay que pensar en que esa mujer trae algo inmunológico. Como les decía, hay ciertos tratamientos que son de venta libre. Y prácticamente para cándida todos son de venta libre en su mayoría. Fluconazol, clotrimazol, que es el famosísimo Lomecan. Y bueno, en cuanto al tratamiento para tricomona requiere un manejo literalmente antibiótico, que no es de venta libre. Para que ustedes identifiquen un poquito esto. ¿Cuáles son las guías de administración? Pueden ser local, en el caso, por ejemplo, de metronidazol, que es un medicamento en ungüento que ustedes aplican en vagina y queda ahí. Se aplican aproximadamente 5 gramos. No les doy mayor dosis porque, bueno, sería un poquito irresponsable de mi parte sin tener una valoración médica. Pero en Cándida, por ejemplo, tenemos la opción de óvulos. Los óvulos también importante, algo que pasa muy común, es que no lo toman, no lo aplican más bien, perdón, en los 14 días que está indicado. Ya me siento mejor, ya no me está saliendo ningún flujo, lo dejo de tomar. No. Importante siempre cumplir todo el esquema, porque si no, regresa y entonces se vuelve recurrente y de difícil manejo. Y requiere ya ahora después varios tratamientos, tanto tomado como propiamente el óvulo. Entonces, hacer énfasis en eso, en el tratamiento bien cumplido. Recordar que Cándida no huele mal, pero sí molesta al orinar. Se siente un ardor. ¿Cómo yo puedo identificar una infección de vía vaginal y una infección de vías urinarias? La infección de vías urinarias nos habla desde la conexión que tiene el riñón con la salida en la uretra para hacer pipí. Es el hoyito que tenemos para hacer pipí, tanto hombres como mujeres, pero obviamente en diferente localización, hasta el riñón. Cuando la infección es de esta zona, nos habla de propiamente ardor al orinar, orinamos mucho más, tenemos fiebre y tenemos malestar general. Y puede llegar a ser un dolor también en la parte posterior de la espalda, que sería el dolor renal o cólico renal, un dolor intenso asociado a náusea y vómito. Entonces, a veces podemos confundir una con otra cuando no conocemos muy bien los términos, pero el médico está más que capacitado para diferenciar esto y sepan ustedes que el manejo obviamente es también, vamos, totalmente distinto. Cambios en el pH. Acá algo que yo recién vi una noticia, un comentario en Facebook y que no sé qué pensar al respecto porque esto es muy real y me sorprendió, fue que hay muchas mujeres en Latinoamérica que les preocupa porque la noticia era tal cual. Utiliza baños de bicarbonato para recuperar tu virginidad. Hablamos ahí de muchos temas, ¿no? Pero concentrándonos en el de esta plática, el utilizar este tipo de baños, por ejemplo, de bicarbonato, cambia el pH de vagina. Vagina está preparada para darle a estos bichos. Pero si nosotros dañamos, cambiamos, alteramos el pH con este tipo de elementos, pues obviamente quitamos toda esa protección. Más aparte, cabe comentar que no sirve para eso el bicarbonato. Entonces, los baños vaginales no se tienen que hacer como a veces pensamos. Las duchas vaginales que se ven en farmacia no están indicadas médicamente. ¿Cómo se tiene que hacer la higiene para evitar una infección de vía vaginal? Bien, la vulva, que es la parte de afuera de los genitales femeninos, se pueden lavar bien con agua y jabón. Con la espuma, por ejemplo. Hay indicación y artículos médicos que respaldan cómo se tiene que hacer esta higiene. ¿Cuándo no introducir algo? Bueno, el jabón no debe por qué meterse a cavidad vaginal. Agüita y es más que suficiente. Pero estos baños tan agresivos, insisto, cambian y alteran el pH y además algo que se llama microbiota de vagina y de cualquier parte del cuerpo en realidad. ¿Qué es la microbiota? La microbiota son los bichitos normales que están en piel, que se llaman comensales. Imagínense que ustedes invitan a su casa a alguien a comer. Tienen en su comedor a fulanita, perenganito y fulanito. Estos 3 fulanitos los van a proteger de esta enfermedad. Asimismo, son los bichitos o microbiota normal. Pero si yo quito o barro a estos fulanitos, como es el caso de las duchas vaginales, doy el espacio para que lleguen bichos que sí me causan enfermedad. Entonces, es así como se tiene que hacer la higiene
agua y un jabón de preferencia hipoalergénico, que no es caro, tampoco tienen que invertir tanto. Un jabón de gris hipoalergénico hoy les sale en 15, 20 pesos y les dura bastante. Entonces, es así como se tiene que hacer la higiene. Siempre respaldar el uso del preservativo, las va a proteger también. Y mantener esa distancia de cuerpos extraños en vagina. El tampón no tiene que estar demasiado tiempo dentro. Evidentemente, cada mujer sangra de forma distinta. Ella sabrá también cuándo es momento, pero un tampón no tiene por qué estar normalmente más de 6 a 8 horas en vía vaginal, que es muy común que se utilicen tampones. Y la copa menstrual, recuerden, siempre esterilizarla con agua bien caliente por el tiempo que esté indicado de acuerdo a cada material. Y pues hasta aquí el tema de vaginosis. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Creo que aquí apareció algo, ¿no? Sí, aquí Yaret nos comenta, Ujú. si me hago un estudio de laboratorio de orina y en mi resultado me aparecen levaduras, pero no tengo ningún síntoma de los que mencionaste, ¿tengo alguna infección vaginal o infección en vías urinarias? Miren, en los estudios de orina normalmente se hacen para determinar infección de vías urinarias. Empezando, ¿sí se escucha o no? ¿Sí? Sí, Ok. sí, lo escuchamos. Ok. Eh, el EGO o examen general de orina lo hacemos para determinar infección de vías urinarias. ¿Qué es lo que encontramos? En efecto, levaduras nos podía hablar de una infección de vías urinarias, pero sobre todo cilindros, también, así se llaman, textualmente aparecen cilindros. No les explico cada elemento cómo funciona, porque sería ya una clase de medicina, pero nos habla también de hematíes o glóbulos rojos, que es prácticamente las células de la sangre. Algo está filtrando ahí de más el riñón o está sangrando alguna parte de esa conexión que les comentaba. Entonces, esto que tú comentas, o incluso que tuvieras bacterias literalmente en la orina, nos podría hablar de lo que se llama bacteriuria asintomática. Es decir, en el caso que nos estás poniendo acá en Yamilet, eh, eh, si no tienes síntomas, no requieres tratamiento a menos que estés embarazada. La única justificación para que una mujer reciba tratamiento antibiótico en una bacteria asintomática, es decir, descubrimiento en laboratorios sin síntomas, sería que estuviera embarazada, por el riesgo que supone para el recién nacido. Para la mujer realmente no corresponde. O sea, la verdad es que todos podemos tener cierta tolerancia, así llamarlo, de bichitos en la orina, o de levaduras o de cilindros. Y se había respondido. Aquí Blanca, la compañera Blanca nos pregunta, lo que se recomienda es usar dos métodos de protección, Ujú. DIU, por ejemplo, y condón. ¿Qué recomienda para las mujeres que son alérgicas al látex y el uso que provoque irritación o infección? Bueno, acá varias cosas. Las mujeres que tengan necesidad de utilizar método anticonceptivo porque ya iniciaron vida sexual o estén por iniciar vida sexual, deben saber que hay muchísimas opciones, tanto para ellas como para el varón. Para la mujer tenemos los más recomendados en Latinoamérica y especialmente en México, sería el DIU Mirena, que es el DIU medicado, que se pone y se aplica en el útero y que libera medicamento de forma local, que suele ser levonorgestrel. Es un medicamento hormonal que nos ayuda mucho a controlar esta parte de la mortalidad. Y tenemos otra opción que es el implante subdérmico que se pone en el brazo y nos protege también de embarazo. Finalmente, otra opción pues podría ser el DIU de cobre. El DIU de cobre es igual que el Mirena, pero sin medicamento. Acá, como tal, un condón, digamos que no sea propiamente de látex, es difícil hablar de una opción así. Hoy día tenemos otras opciones para los varones, pero entiendo que las personas que nos pueden estar viendo a lo mejor no están como que tan en sintonía con el tema de vasectomía, por ejemplo, ¿no? Pero la opción, hay muchas. Por ejemplo, también tenemos el método Billings, que el método Billings se basa en las diferencias del moco cervical. Es decir, ustedes si introducen su dedito o sus deditos en vía vaginal, van a detectar un moco normal. Por eso les decía que la secreción no siempre es mala o no siempre es enfermedad. Ustedes ven este moco que se llama moco filante. Cuando ustedes lo estiran y ven que avanza mucho, esto nos habla de que hay posibilidad alta de embarazo. Cuando lo abrimos y se corta casi como si fuera agua,
nos habla de poca probabilidad de embarazo. Yo siempre, y por ahí quiero también abrir un taller de cómo algunas chicas, 14, incluso 16 años, que quieren iniciar vida sexual, pero que no pueden con el tabú de sus papás. ¿Cómo le dices a tu papá, oye, me quiero poner un DIU? Bueno, es que imposible, ¿no? En algunas casas del país es así. Entonces, una plática de cómo puedes utilizar apropiadamente el método Billings más el condón masculino es un método bastante efectivo si se está educado y preparado para este. Como repito, en tema de que el látex proporciona un problema, se puede poner el DIU Mirena, el DIU de cobre o se puede poner el implante, me parece que es el que me faltaba mencionar. Ok, bueno, aquí nos pregunta Connie, ¿qué estudios debe realizarse para saber si tiene alguna de esas enfermedades? Mira, más que los estudios así como que le llamamos de screening o de detección en general, porque no es costo efectivo para la mujer ni para el sistema de salud, incluso aunque fuera en medio privado. Más bien lo que hay que hacer acá es determinar la clínica. El ojo clínico es muy importante. Y sepan ustedes que los médicos no somos los únicos en poder desarrollar este ojo clínico. Ustedes también lo pueden hacer. Y justo mi contenido en plataformas como TikTok o Instagram van mucho de eso, de educarlos a ustedes y educarlas a ustedes para que no es que sean doctoras o doctores, sino que sepan que también pueden incluso salvar una vida si se está educado para eso. En conclusión, con esta pregunta, repito, la clínica. Que haya una secreción anormal que ya no es transparente, ya es grisácea, ya es blanquecina, ya tengo ardor al orinar, ya tengo molestia al tener relaciones sexuales. Bueno, entonces ahí vale la pena ya hacer un estudio de esa secreción. Les repito, si es grisácea, hacemos el estudio de aminas, que sería con hidróxido de potasio, se hace propiamente en el consultorio. Y si fuera cándida, ni siquiera vale la pena hacer algún tipo de estudio, mucho menos si no se tiene la secreción. Entonces no vale la pena. Ya si fuera una infección de vías urinarias, bueno, ya utilizamos otro tipo de elementos, pero que sería como el ego propiamente. También tenemos otra pregunta de Vico que dice, ¿podría decir que recomienda para el hombre que su pareja tiene cándida? Perdón, ¿me pueden repetir la pregunta? Sí, claro. El compañero Vico dice, ¿podría decir que recomienda para el hombre que su pareja Ajá. tiene cándida? Ah, muy bien. Para el hombre realmente no es contagiosa la cándida que la mujer pueda tener, si te refieres realmente a tener relaciones sexuales. Sin embargo, bueno, hay que entender aquí también que es un tema de higiene, incluso, por ejemplo, la práctica de sexo oral, pues no está recomendada, desde luego, si la mujer tiene en ese momento cándida. Cándida puede tener la capacidad de llegar, por ejemplo, al esófago, por eso lo comento. Sin embargo, es difícil que se quede si el hombre no está inmunosuprimido. Es decir, estos soldaditos que tenemos en el cuerpo que nos protegen de las enfermedades en general, cuando están bajas, proporcionan el medio ideal para que Cándida llegue, se instale y nos cause la enfermedad. El hombre que tiene que prestar atención para esto. Primero que nada, entender que esto es algo en la mujer natural, normal. Eso es, creo que, el punto clave inicial de entender en la pareja siendo el hombre en estos temas. Entender que no es un problema ni siquiera de higiene, es un tema fisiológico. Punto número 2, entender que Cándida representa un problema para el uso de condón y es que tiende a que se rompa el condón muchísimo más. De ahí que muchas mujeres lleguen embarazadas y con Cándida. Esto es de lo más común en los servicios de ginecobstetricia. Entonces, ¿qué hacer? Primero que nada, hasta que no se tenga resolución médica, farmacológica de la Cándida, preferible no tener relaciones sexuales, preferible por mucho. Ahora, es un tratamiento que va a durar 15 días, tampoco es como que te vas a abstener por 2 años, ¿no? Entonces, 15 días de abstención, a mi punto de vista profesional, sería lo ideal. Una vez pasado eso, regresar a vida sexual habitual. Y la última pregunta que tenemos es de Connie y dice, en el estudio de Papa Nicolau, ¿se puede ver si tengo alguna de esas enfermedades? No, el estudio de Papa Nicolau es un estudio citológico. ¿Qué quiere decir eso? El estudio citológico es el estudio de las células. Las células nos hablan de, por ejemplo, más bien prevención de cáncer cervicouterino. Es un tema un poquito muy aparte. Más bien yo me enfocaría aquí a qué células podríamos ver en una infección. Que sí se pueden ver que son las células guía.
Las células guía son células del epitelio vaginal propiamente, pero que tienen pegadas las bacterias en la periferia o en la parte externa de la célula. Pero el papanicolar es un raspadito que se hace con una especie de cotonete o de hisopo, se hace un raspado en el cristalito que tenemos en consultorio y se manda a estudiar después de fijarse con un spray. Y es para ver las células, cómo se están desarrollando, si están creciendo mucho, si tienes muchas, si tienes pocas. Para eso es, para prevención más bien de cáncer bicutíneo, que es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo hacérselo, pero poco tiene que ver con este tema. Acá más bien como complicación nos preocuparía una enfermedad inflamatoria pélvica, que sería el cuadro más grave si no se atiende a una infección de vía vaginal. Por Facebook nos preguntan que si todas las enfermedades de las que habló también son solamente para mujeres o también algunas son de hombres. Específicamente, por ejemplo, les mencionaba, Cándida es un bicho que afecta a muchas partes del cuerpo, incluyendo el esófago. Pero hablando particularmente, digamos, que hubiera una contraparte en el hombre y en la mujer, clamidia. Clamidia es una enfermedad que además de ser de este tema, también es una infección de transmisión sexual. Entonces, esa sería la única, porque realmente pensar en otra posibilidad es mucho más difícil. Y eso también es por un tema de anatomía propiamente. Recordemos y repito que cavidad vaginal es eso, es una cavidad, es un espacio con cierto grado de humedad, con calor. Y vamos, tampoco vamos a hablar con tabús en este espacio, pero las chicas lo pueden notar después de un día de estar fuera de casa, de trabajar, de hacer ejercicio, notan cierta secreción, notan cierto olor que comparativamente con el hombre es mucho menor, que nosotros también lo podemos desarrollar, pero vamos, es un tema que se llama esmegma y que bueno, es un poquito diferente, pero las mujeres tienen mucha mayor tendencia a esto. Además, recuerden que los hombres no nos introducimos muchos objetos, digamos, en esta área, como las chicas lo hacen, por ejemplo, con los tampones o la copa menstrual. Entonces, eso también dispone de muchos cambios entre uno y otro. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Hasta ahorita son todas las preguntas que han tenido. Y pues podemos Ok. pasar con el siguiente tema. Ok, pues de hecho el siguiente tema como que ya lo abarqué un poquito, que fue el de la higiene, pero bueno, vamos a repetir nada más los puntos clave, que sería cómo hacerse un aseo apropiado de cavidad vaginal. Recuerden ustedes que pueden hacerlo con algo muy económico. Yo he visto en el súper muchísimos jabones, muchísimas opciones, un tanto costosas, pero sobre todo innecesarias, incluso a veces hasta que predisponen a ciertas enfermedades. ¿Cómo se tiene que hacer la higiene? En la parte posterior, como les explicaba, que es la vulva, la parte exterior de vía vaginal, los labios mayores, labios menores, incluso el prepucio y clítoris, porque sí, chicas, entérense, tienen prepucio, que es el capuchoncito del clítoris, hay que limpiarlo con agüita y jabón, especialmente con la espuma que hagan sus manos, no se apliquen el jabón directamente, sino que hagan espuma con sus manos el jabón y con esa espumita logran una buena higiene. Yo les recomiendo a título personal, puede ser el jabón de Grisi, que es el jabón hipoalergénico, les cuesta 12, 15 pesos y les dura muchísimo tiempo. Repito, con la espuma, no se vale poner el jabón directamente. ¿Por qué? Porque puede llegar a irritar, a pesar de ser hipoalergénico, bueno, no es algo normal para el cuerpo. Pero en la parte interna propiamente, no hay que introducir ni hacer duchas vaginales. Esto es con agüita. Ojo, diario se tiene que hacer porque la mujer tiene su secreción normal, hay que estar limpiando. Cuando la mujer está en propiamente la menstruación, también hay que hacer esa higiene, aunque es un poquito más batalloso porque evidentemente el epitelio se está descamando y generando pues este desecho normal y fisiológico en la mujer. Entonces, es así como se tiene que hacer la higiene. Díganle no a estas duchas, díganle no a aplicarse elementos como bicarbonato de sodio. Por ahí he visto también que se aplican vinagre superdiluido, pero no es pertinente. Esto daña su epitelio, cambia el pH y predispone a infección sí o sí. Así que eviten eso a toda costa. Y me parece que el último tema era algunas preguntas que tuvieran de tabús y demás. Y bueno, si no se tuvieron, pues por mi parte sería todo. ¿Alguna duda más? Estoy al pendiente. Nos preguntaron en Facebook que si alguna Ujú. vez puede llegar que el jabón te pueda llegar a producir alguna de estas Ay, enfermedades. perdón, se me cortó muchísimo. ¿Pueden repetir? Sí, claro. Nos preguntaron por Facebook si alguno de los jabones podría llegar a causarte alguna enfermedad. Sí, sí, claro, sobre todo porque a veces muchos jabones están diseñados para que huelan rico, están diseñados para que limpien a profundidad.
Nosotros no nos interesa que huela rico, nos interesa que libere todos los bichitos innecesarios, por así decirlo, y con eso a ti no vas a tener problema, por ejemplo, con el olor. ¿Sale? Ojo aquí, también algo muy claro. Yo he visto que muchos temas de estos de ducha vaginal y de los jabones que se llegan a utilizar es también por el contacto sexual que tienen las chicas con sus respectivas parejas. Y entonces, claro, él va a estar muy cerca de esta área, tiene que oler bien. Hay que entender y dejar de satanizar que algunas partes del cuerpo tienen sus respectivos olores, sabores y colores. Entonces, no querer que huela a fresa primaveral, o sea, es que tienen sus propios olores y hay que respetar también eso, porque al ser tan agresivos con este espacio que ya está diseñado para protegerse o autocuidarse, con pH, con su propia microbiota que les explicaba hace un momento, y nosotros barrer con todos esos elementos, estamos quitando las armas a la cavidad vaginal de protegerse. Entonces, estos jabones barren con todo eso y nos ocasionan las enfermedades de las que estamos hablando. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen por Facebook es, ¿cuál es la forma adecuada de limpiarse después de ir al baño? Ya que muchas jóvenes no saben la manera adecuada. Excelentísima pregunta. A quien la haya hecho, le mandamos una felicitación. Y es que, a ver, no quisiera yo ser demasiado gráfico, ¿verdad? Pero a veces hay que hacerlo. Cuando ustedes se vayan a limpiar, es muy importante que en los hombres no es lo mismo. Repito y subrayo, vagina es una cavidad. Entonces los hombres no tenemos este espacio, la verdad es que nos vale un cacahuate si nos limpiamos de arriba para abajo, de atrás para adelante. Pero las chicas, ¿qué pasa? Si se limpian de atrás para adelante, están llevando estos bichos de la popó, sobre todo especialmente coli, Klebsiella proteus, estas las llevan hasta el espacio vaginal y entonces ustedes más, digamos, lo están barriendo, le están presentando a vagina estos bichos. ¿Cómo se tiene que limpiar? De ano hacia atrás. Es importantísimo eso porque de hecho es la principal causa de otro tipo de bichos como E. coli. Entonces, cuando hablemos de E. coli, pensar en ese tipo de datos, ¿no? De educar a la población incluso en cómo limpiarse. Repito, de ano hacia atrás. Nunca llevarlo de ano hacia vagina. No hay que presentarle esos bichos. Vale, gracias. También otra pregunta que nos hacen es que si es verdad en los o en las albercas se puede tener una infección de transmisión sexual. Muy difícilmente, bueno, uno se va de espaldas, ¿no? Pero muy difícilmente puede llegar algo así, porque, repito, hay que tener una cercanía muy próxima respecto a vagina con estos bichos. E incluso les repito, acá estamos hablando de introducir objetos, estamos hablando de jabones que se introducen propiamente y barrenos. Entonces, simplemente el utilizar un baño que nos ocasiona una infección, no, esto es más bien como casi un mito urbano. A ver, que tampoco lo planteo como algo imposible, pero muy difícil que se llegue a presentar algo así por las características de la propia fisiopatología de una infección de vía vaginal. Incluso se ha visto mucho en las series de televisión, ¿no? Que tiene, por ejemplo, clamidia y se contagia también al esposo y es que, ¿cómo no? Es que fue en el baño, tranquilo. No, eso es un mito urbano. Vale, perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, Ajá. ¿el VPH afecta solamente a mujeres, a hombres? ¿Y cómo es que se da? Ok, el VPH es el virus del papiloma humano y perdón, déjenme conecto rápidamente que ya se me está acabando la batería. Ustedes disculpen las fallas técnicas. Bueno, VPH es un virus que se llama virus del papiloma humano. ¿Qué pasa acá? Que las mujeres se contagian y desarrollan la enfermedad, pero los hombres prácticamente somos portadores asintomáticos. De ahí que, por ejemplo, la vacunación que se hace en el 5º a 6º año de primaria a todas las chicas, y que está realmente comprobada que es efectiva cuando son pacientes jóvenes y no han sido expuestas a este bicho, las proteja. Y no así en los hombres. En los hombres sí es distinto este tema. Repito, porque nosotros por características fisiológicas, no desarrollamos propiamente la enfermedad como lo hacen las mujeres, que sería la expresión del cáncer cervicouterino. Un importantísimo antecedente sería el VPH.
Entonces, también por eso, por ejemplo, el uso de protección, se vale tener una vida sexual activa, es padrísimo, es maravilloso, pero siempre tener en cuenta estos riesgos y esta responsabilidad de cuidarnos, porque a lo mejor, claro, es que el hombre ni siquiera se embaraza, el hombre no va a tener cáncer cervicuterino, el hombre no va a desarrollar BPH, y las chicas se quedan con todo eso y a veces ni siquiera lo saben. Acá lo importante no es lo hago o no lo hago, lo importante es estoy informada y cómo me voy a cuidar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la respuesta. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿depilarse en la zona pública puede ocasionar infección? ¿Y cuál sería la forma recomendada para depilarse? Ok, el vello púbico nos llega a proteger de ciertos bichitos, pero como tal que predisponga a una infección, no. Una infección o una enfermedad que nos puede dar por rasurarnos mal puede ser una foliculitis, pero una foliculitis es propiamente una inflamación del folículo piloso del vellito, es decir, donde sale el pelito, a eso se puede inflamar y se ve rojito, molesta, incluso pica. Y seguramente a muchas personas les ha pasado hasta cuando se rasuran las piernas o la barba, ¿no? Se puede atorar hasta el pelito. Entonces, la forma ideal de hacer este rasurado puede ser o en cremas, que son cremas inofensivas, pero hay que vigilar el tiempo. Algunas actúan en 5 a 10 minutos. Y la otra es con rastrillo, pero siguiendo el origen del vello. Es decir, si el vello crece así, yo lo tengo que rasurar también así. Porque si yo lo rasuro a contrapelo, eso me causa mucha mayor probabilidad de una foliculitis, que estoy lastimando el folículo. Entonces, es una inflamación propiamente de esta área y es así como se expresa. Recuerden, siguiendo el crecimiento natural del vello es el rasurado. Y eso es para todas las áreas del cuerpo, ¿eh? Vale, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo, doctor, quisiera realizarle algunas preguntas un poco importantes. Ujú. Uno sería, ¿recomendaría el uso de prendas como las tangas? Pues así como que yo dije que te recomiendo las tangas, pues no. Bueno, o sea, para mí no, o sea, para las participantes, o sea, en temas de infecciones. Ah, bueno. No, es que fíjate que, por ejemplo, esta ropa interior que tan apretada también nos puede ocasionar un problema. Y no nada más la tanga propiamente, que hasta donde entiendo la tanga, el problema es la parte posterior, ¿no? La parte delantera es casi que normal. Pero estar tan apretado en la ropa sugiere también no una buena, por así decirlo, ventilación del área. Y eso también es importante, que siga ventilando. Eso pasa, digamos, con muchas partes del cuerpo. Igualmente, por ejemplo, los pies. Hay que entender eso poniendo el ejemplo en otras partes del cuerpo. Si ustedes se ponen un zapato súper apretado por 8 horas, evidentemente no es lo mismo que traer una sandalia o un zapato mucho más ventilado. Lo mismo ocurre con la ropa interior. Siempre se prefiere una ropa de algodón, preferentemente, en lugar de otros elementos como nylon, incluso que ya están vendiendo, por mucho de moda que estén, no se recomienda como tal. O sea, esa recomendación no existe, pero que se contrarrecomiende no es eso, sino más bien, ok, te vas a poner una tanga para el novio, la novia, lo que sea, póntela un ratito, pero traerla como prenda de uso diario sí puede presentar un problema. Muy bien. Otra, ¿qué repercusiones a largo plazo tienen las infecciones si no son tratadas en tiempo y en forma? Muy bien, pues la principal sería la enfermedad pélvico-inflamatoria. Una enfermedad pélvico-inflamatoria quiere decir justo eso, es una expresión grave de este tema que estamos hablando. Aparte de las molestias, digamos, propiamente que esto ocasiona, o sea, traer una infección de vía vaginal no es para la mujer absolutamente nada cómodo. A mí todos los días me llegan mensajes de estoy desesperada, es que no sé qué hacer, no sé qué tengo. Bueno, es que de verdad es molesto. Ellas mismas perciben el olor, el picazón, la molestia. A largo plazo, repito, es la enfermedad pélvico-inflamatoria, que supone una expresión casi que sistémica de este problema y lo vemos en mujeres ya con un dolor franco en zona pélvica, con fiebre, con malestar general, ya evolucionó.
Esas mujeres normalmente vemos que son chicas que mantienen relaciones sexuales con varias parejas. La medicina no favorece en ese sentido mucho a la mujer porque a partir de 2 parejas anuales ya se consideran varias parejas o parejas múltiples. Entonces, digo, eso en general, no solamente de las chicas, pero bueno, las chicas tienen mayormente esta expresión, evidentemente, de enfermedad pelvico-inflamatoria. Ya está afectando al útero, ya la infección viajó hacia arriba, digamos. Entonces, esa era la expresión más grave. Muy bien. Y anuado a esto, ¿alguna de estas infecciones puede causar infertilidad? Pues no, realmente más que infertilidad es tanto la molestia como la expresión que les comentaba hace un momento de enfermedad pelvico-inflamatoria. Pero vamos, que si llega a niveles de enfermedad pelvico-inflamatoria podría presentarse este problema, pero en general la infección de vía vaginal, así abiertamente, no nos ocasiona un problema en tema de fertilidad. Nos Muy bien. acaba de llegar otra pregunta que Ajá. dice, ¿los lubricantes provocan alguna de estas enfermedades? Sí, los lubricantes, si no son lubricantes de buena calidad y, por ejemplo, que sean a base de agua, sí nos pueden ocasionar un problema así. A ver, es que también entendamos, por ejemplo, el lubricante se utiliza normalmente durante la relación sexual. La relación sexual tiene un tiempo aproximado, el coito propiamente, estimado en 7 a 14 minutos. Es un tiempo muy cortito. Entonces, incluso aunque fuera a base de aceite, no nos representa un problema. Claro, entendamos también, después de tener relaciones sexuales, si se utilizó lo que se haya utilizado, incluyendo un lubricante, hay que hacer una higiene. ¿Qué higiene? Tal cual se les explique, así se tiene que hacer. Pero traer lubricante así como hasta el día siguiente, pues claro que representa un problema, ¿no? Pero fuera de ahí, la misma higiene que se tiene que hacer. Muy bien. Y como Vale, última perfecto. pregunta, ¿en qué lugares se pueden atender para infecciones de cervicovaginitis? Puede ser en similares, puede ser en hospitales o en centros de salud. ¿En dónde usted puede indicar? Bueno, realmente la cervicovaginitis es un tema tan común, tan pero tan común, que los médicos generales, por lo menos en México, estamos muy capacitados para llevarla a cabo. Entonces, tanto el manejo, la detección y el seguimiento de estas chicas que lleguen a tener esta infección, la podemos hacer los médicos generales o la podemos hacer los especialistas. Claro que el especialista ideal podría ser obviamente el ginecólogo. Sin embargo, también tenemos que entender que en un país como el nuestro, no todas las chicas pueden permitirse un ginecólogo en una infección de vías vaginales. Entonces, eso también me parecería oportuno comentar que un médico general está muy capacitado para llevarla a cabo y si tienen oportunidad de pagarse un ginecólogo, pues adelante. En cuanto a similares y todo esto, la verdad es que es muy variable. Yo he conocido médicos estupendos en similares, así como unos verdaderos inútiles. Y lo mismo pasa con médicos privados, ¿no? Hay médicos que te cobran 2,000 pesos la consulta y no te solucionan nada. Y en cambio, un médico a lo mejor hasta recién graduado que ni siquiera está en similares, te lleva un excelente manejo. Entonces, eso es un poquito de difícil de diferir en qué lugar sería. Más bien, a título de manejo y de detección y seguimiento, un médico general, de ahí para arriba lo podemos llevar. Vale, muchas gracias. No de nada. Bueno, pues esto sería el fin. En nombre de la Sociedad Interdisciplinaria por México y de nuestros amigos Flor de Agosto, Jóvenes Unidos por el Estado de México, Anglo Jóvenes y Juventudes por México, les agradecemos a todos su participación y los invitamos el próximo sábado con nuestro sexto taller y también a seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por su participación y esperamos seguir contando con ustedes en muchas pláticas más. Claro que sí.